Muy buenos días amigos, al aire la revista 110. Soy Gracie de la Cruz y me complace mucho poder compartir con ustedes las principales informaciones de este día y también de esta semana en el que estamos evaluando el primer año de gobierno de Danilo Medina. Les recuerdo que tengo mi cuenta de Twitter, agradezco mucho ahí sus comentarios, yo suelo leerlo todo, a veces no puedo contestarlo todo, pero al menos sí los leo y le agradezco por ello. Arranquemos con las principales informaciones. Vamos a iniciar comentándole que me ha agradado mucho conocer en el día de ayer un decreto del presidente Rafael Correa, presidente de Ecuador. Es un decreto que hace ya desde la semana pasada que se emitió, está generando polémica y esa polémica está llegando a la prensa internacional. ¿Cuál es el contenido de ese decreto? Bueno, son nuevas normas que regulan la participación y las operaciones de las ONG en el territorio ecuatoriano. Ahora se ha creado una comisión que va a velar por darle seguimiento a las actuaciones de esa ONG. ¿Qué es lo que quiere el gobierno? No quiere la desestabilización de su gobierno financiado por gobiernos extranjeros, como ya se ha demostrado que ha ocurrido en diversas partes del mundo. Lo vimos en Europa del Este en la década de los 90 y hemos visto que desde entonces a través de las ONG se desestabiliza gobierno. De manera que eso es lo que quiere evitar Rafael Correa. Ahora las ONG, ellos dicen, ya hicieron un registro, la mayoría son norteamericanas, entonces ellas no pueden atentar en contra de la paz pública, no pueden hacer actividades proselitistas, sino que el gobierno va a garantizar que esas ONG cumplan con lo que ellas dijeron ante el gobierno que ellos iban a hacer, labores sociales y otro tipo de labores, pero no pueden involucrarse en la política interna. Eso está bastante interesante, lo que ha ocurrido con este convenio básico de funcionamiento de las ONG en el Ecuador, y creo que aquí las autoridades deben abocarse a regular y a supervisar las ONG que tenemos aquí. Aquí hay ONGs que son fantasmas, que solamente aparecen en la opinión pública cuando han recibido algún tipo de dinero, pero el origen de esos fondos es un misterio y el gobierno no le da importancia a ello. Si usted llama a las dependencias que son las encargadas de darle la legalización a esas ONG, no hay un debido seguimiento de cuáles son las operaciones que hacen aquí, ni tampoco supervisar el dinero que reciben esas ONG, ni para cuáles programas ellos los reciben. Así que ojalá que esto pueda emularse en América Latina, porque Rafael Correa está poniendo orden y eso es bueno. Ustedes saben que en esta semana estamos comentando lo que ha sido el primer año de gobierno de Danilo Medina. Ayer se hizo un sondeo en el Congreso Nacional con los legisladores del PRD y del PLD, quienes han valorado como positivo este primer año. Recuerden, amigos, que este año inició el de Danilo Medina con un amplio discurso de contenido social durante la toma de posesión. Hubo algunas sorpresas en la designación de su equipo de gobierno, que son los nuevos, porque la mayoría de los funcionarios del gobierno de Danilo Medina son o eran parte del gobierno de Leonel Fernández. Pero las novedades de Danilo ha sido refrescar el gobierno con Gustavo Montalvo, con Gonzalo Castillo, con José Ramón Peralta, Luis Ramón Rodríguez, Rosa Hernández, José Miguel del Castillo, Carlos Amarante Baret y Rubén Bichara Jiménez, que está al frente de la CDEE. Esas fue las novedades
que trajo el gobierno de Danilo Medina, pero la estructura de Leonel Fernández la ha dejado casi intacta. Los demonios desatados en el Partido Revolucionario Dominicano, producto de la crisis interna, el PLD, al menos Danilo Medina, ha jugado desde la distancia con esos demonios desatados en el PRD, y eso pues ha facilitado que su gobierno tenga pocas críticas durante este año porque no tenemos oposición. La oposición aquí le está encabezando otros sectores, algunas ONG que se han extralimitado en sus funciones bajo la excusa de que en la República Dominicana no hay un partido que haga oposición al gobierno, entonces ellas están haciendo de esas funciones. Recuerden que aquí se firmó un código de pautas éticas que no se ha hecho la evaluación, si se ha cumplido o no lo que ahí se firmó. Básicamente los objetivos de la firma de este código de pautas éticas es que los servidores públicos tengan la responsabilidad de que no puede existir ningún conflicto de interés entre ellos, no pueden nombrar a familiares y tienen que garantizar un manejo pulcro de los recursos del Estado. Si vamos evaluando este primer año por renglones, nos vamos a encontrar en que ha sido un año de pocas realizaciones, pero sí de muchos anuncios, de muchos programas que se han puesto en ejecución, que el tiempo dirá si han sido positivos o no. O sea que este es un año en el que Danilo Medina ha puesto las bases de su gobierno. Hay algunos incumplimientos que hay en su discurso de cuando el discurso que mantuvo durante la campaña y el discurso de las cosas que dijo que iba a hacer durante su toma de posesión. Por ejemplo, en el sector salud, ahora que ayer se hizo una rueda de prensa para hablar del dengue, que es una de las informaciones más importantes de este día, cuando un funcionario del Ministerio de Salud Pública le echa la culpa, ¿usted sabe a quién? A los médicos dominicanos, los médicos de los hospitales, de ser los responsables de que el dengue haya aumentado en el país. Le explico, el dengue es una enfermedad endémica, tenemos que lidiar con ella, pero resulta que en este año se han producido 47 muertes, es una tasa bastante alta y más de 7,000 casos que han sido sospechosos. Pero el señor Chifino dijo que muchos de esos pacientes han muerto por la mala calidad de atención al paciente. O sea, ¿por qué los médicos han descuidado su trabajo y no le han dado el debido seguimiento a los pacientes de los hospitales? Eso es unas declaraciones que son polémicas y en el día de hoy van a generar mucho de qué hablar. Pero en el sector de salud pública, el gobierno ha hecho una inversión de más de 600 millones de pesos en el programa ampliado de inmunización. Hemos visto varias campañas de vacunación. Se ha reducido hasta en un 40% los precios de los medicamentos. Vimos la fusión de Promescal con el Ministerio de Salud Pública para la transferencia y compra de todos los medicamentos del sector. Se ha desarrollado una serie de jornadas sanitarias para prevenir algunas enfermedades epidemiológicas que no han tenido el resultado esperado. Este año han muerto 8 personas por la gripe H1N1. 8 dominicanos muertos por una gripe. Y eso se debe a esa falta de seguimiento en los programas de educación a la población. Cuando aquí se vino a anunciar que estaba la gripe H1N1, ya que habían muerto 2 mujeres embarazadas, nos enteramos porque el Colegio Dominicano de Medicina estaba en campaña desde ya y entonces lanzó esa bomba ante la opinión pública. Pero aquí se ocultó que teníamos la gripe H1N1. Hemos tenido, sí, una ofensiva en contra de la mortalidad infantil,
que es uno de los objetivos del milenio, lograr que en la República Dominicana las muertes de mujeres después de dar a luz disminuyan. Para eso el gobierno ha firmado un pacto, digamos, un pacto para reducir la mortalidad materna. Ese pacto tiene 12 pautas éticas que tienen que cumplir los centros de salud y tienen que ver con eso, con la atención al paciente, con la función que tienen los médicos. Con relación a la revisión de la Ley de la Seguridad Social, no es un tema en el que se ha abocado el presidente Danilo Medina. Y sin embargo, allí hay muchas expectativas por la hipertrofiada estructura que tiene la Ley de la Seguridad Social en la República Dominicana. Es que todos los días surge una nueva queja sobre cómo se está aplicando esa ley y la estafa que están cometiendo algunas ARS. Justamente ayer estuve escuchando a unos comunicadores hablar sobre la figura de los veedores. Ustedes saben que este gobierno inauguró una comisión que va a estar monitoreando los procesos de compras y contrataciones que realiza el Ministerio de la Presidencia. Y estos comunicadores estaban criticando la conformación de esa comisión. Yo creo que si cada ciudadana de este país empieza a estudiar el concepto de los veedores y cuál ha sido su resultado en América Latina, van a comprender que es un proyecto positivo por parte del gobierno. ¿Por qué? ¿Qué es un veedor? ¿Qué es la veeduría? Es simplemente un interlocutor entre el gobierno y la sociedad. Entonces, que un gobierno quiera abrirle las puertas a la ciudadanía, a decirles vengan aquí y observen cuál es el manejo, el uso que yo le doy a los recursos del Estado, es algo positivo. Esos veedores, si la defensora del pueblo tuviera más conciencia de qué es lo que representa su cargo, porque doña Zoila todavía no ha aterrizado en tener la debida conciencia de lo que significa ser un defensor del pueblo como figura, trabajaría directamente con esas veedurías, con esas comisiones, porque es una estrategia buena. Cuando un gobierno hace eso, ustedes saben por qué lo hace, porque quiere tener credibilidad, porque muchos ciudadanos somos descreídos, porque han mentido mucho, porque han estafado mucho a la ciudadanía, entonces uno llega a un nivel de descreimiento. Entonces se crean estas comisiones para crear confianza en que ese gobierno está dispuesto a transparentar el uso de los recursos del Estado. Eso es positivo aquí en China, donde quiera que se hagan esas comisiones. ¿Por qué se creó la figura del veedor? Que mucha gente no entiende. Y esto no le gusta a mucha gente que yo lo diga, sobre todo a colegas. Se ha creado la figura del veedor porque el periodismo no está cumpliendo con su función. Porque hace muchos años que las menos de 10 personas que controlan la opinión en el mundo han hecho del periodismo un negocio. Entonces ya el periodismo no está cumpliendo su función, ¿de cuál es? De ser el interlocutor entre el gobierno y la sociedad. El periodismo es un negocio de relaciones públicas. Eso es lo que tenemos todos los días en la prensa. Declaraciones que han sido pagadas a través de relaciones públicas, no un periodismo social que le diga al gobierno cuáles son los problemas que afectan a la población y que le diga a la población cómo se está utilizando los recursos del Estado. Ya los recursos del Estado no le duele prácticamente a nadie. Entonces, por eso es que se crean estas comisiones de veedores, que son centinelas. Escribía don Negro Veras de que esas comisiones tienen que ampliarse. Yo creo que sí. En Colombia hay más de 500. Don Negro decía que deben alcanzar a los gobiernos locales. ¿Para qué?
para que la población tenga conocimiento de cómo se están usando los recursos en su demarcación. Y yo voy un poquito más lejos, así que lo conecto con este primer año de Danilo Medina en el sector salud. Necesitamos comisiones de veedores, centinelas, que le den seguimiento a la aplicación de la ley de la seguridad social, que le den seguimiento al sector para observar cuáles son las debilidades. Cada vez que usted estudia cómo se está aplicando esa ley de la seguridad social, se encuentra con más escollos, con más problemas, con más desigualdad. Entonces, estas comisiones son positivas y hay que ampliarlas mucho más en el gobierno. Ayer tuvimos una protesta frente al Palacio Nacional. ¿De quiénes? De dominicanos, dominicanas que viven en La Piñita, en el Naranjo, en el sector Las Lagunas, en Cotuí. Son esas comunidades que viven alrededor de donde está ubicada la mina de la Barrigold, que han visto sus vidas cambiar totalmente. Yo estuve en esas comunidades y pude palpar cómo esa gente, que bajo sus pies hay un terreno que está lleno de oro, que vale mucho dinero, que el Estado hizo un negocio y esa gente vive en plena miseria, pasando las mil y una, con problemas de salud muy serios. Ahí hay mucho cáncer, ahí hay problemas en la piel por toda la contaminación que hay en los ríos. Tienen problemas hasta con el agua. Hay un programa que tiene la mina de darles galones de agua, pero le da 3 galones de agua a la semana, imagínense ustedes. ¿Cómo pueden esa gente desarrollarse, bañarse, hacer las labores de la cocina, ingerir agua con 3 galones de agua purificada a la semana? Y básicamente ellos están pidiéndole al gobierno la reubicación y un mejor trato al gobierno por parte de la empresa, porque hay un sinnúmero ahí de programas que no se están cumpliendo. Vamos a escuchar esas quejas porque la verdad que este año hemos tenido uno que otros puntos positivos en materia de medio ambiente, pero la mayoría no han cumplido con las expectativas. Escuchemos qué dicen estos ciudadanos de por qué protestan y cuál es el pedido que le hacen al gobierno de Danilo Medina. Hay una serie de comunidades que están exigiendo que se les haga una reubicación, porque ellos, hay parte de esas comunidades, tales como La Cerca, La Piñita, el Naranjo y La Laguna, que están siendo afectados por la contaminación de Barrigold. Los agricultores de La Piñita, El Naranjo y La Cerca de Cotuí piden al presidente Danilo Medina que visite la zona para que comprenda sus padecimientos. A los reclamos de estos hombres y mujeres se han unido las comunidades religiosas de la provincia Sánchez Ramírez. Bueno, y con relación al contrato de Barrigold y la renegociación, que se estaba esperando alguna reacción por parte del gobierno, ustedes saben que al sacar balance a este primer año de gobierno de Danilo Medina, esa es una de las mayores realizaciones y logros que ha podido obtener el gobierno, que renegoció ese contrato. Bueno, pues el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, aseguró ayer que el 7 de septiembre el gobierno va a someter al Congreso Nacional la enmienda al contrato con la minera Barrigold acordada en mayo pasado. Él explicó que aún se está trabajando en la revisión de dicho acuerdo. Recuerden que se firmó un acuerdo, un preacuerdo, digamos, y que eso ahora ha seguido la negociación y él asegura que será el 7 de septiembre cuando se envíe esa enmienda al Congreso Nacional. Así está respondiendo el gobierno a algunos sectores que hemos estado destacando de que no se tenía ningún conocimiento de cómo iban las negociaciones con esa empresa. Decirles también que los evangélicos estuvieron ayer quejándose y con mucha razón fueron a la sede de la Junta Central Electoral. ¿Por qué? Porque hay una ley que les da a ellos la potestad de poder oficializar matrimonios
civiles y también religiosos en sus capillas, en sus iglesias. Y eso no se está cumpliendo. Ellos dicen que la Junta le ha puesto algunas trabas y ya algunos pastores que han cumplido con todos los requerimientos pues no han podido oficializar el primer matrimonio. Entonces una periodista acudió a una iglesia y se ha encontrado con Altagracia Félix y su novio, que son evangélicos. Tienen 2 años esperando que ya se formalice la ley para ellos entonces casarse en su comunidad. Usted puede ver este testimonio de esta pareja desde diversos puntos de vista, pero vamos a escuchar exactamente cuáles fueron sus palabras de ayer. La lentitud para celebrar matrimonios civiles evangélicos ha trastornado los planes de esta pareja que profesa la religión protestante. Tienen casi 2 años esperando que se ejecute la ley que otorga facultad a los ministros de las iglesias evangélicas para contraer matrimonio. El presidente de la Junta debería de tomar en cuenta a los cristianos para casarlos, porque es importante, la familia es muy importante para la sociedad, porque es un ente, porque somos ente social. Por lo que nosotros entendemos que ya que existe una ley, no se justifica de ninguna manera que ese organismo cree traba o que reciba presión de ningún sector religioso de la sociedad dominicana. En la comunidad protestante se ha visto con suspicacia lo que entiende son tácticas dilatorias de la Junta Central Electoral para aplicar una ley. Demasiado lento y nosotros estamos esperando, el pueblo evangélico está esperando, los ministros estamos esperando. De manera que ojalá que a este tema la Junta le busque solución. El derecho que tenemos las iglesias evangélicas de que miles y miles de nuestras jóvenes y nuestros muchachos que quieren ser casados por nuestros ritos también tengan el derecho y la oportunidad de oficiar su matrimonio en nuestras congregaciones. Los evangélicos se definen como una realidad que llaman a las autoridades a respetar la libertad religiosa, consagrada en la Constitución de la República. Bueno, y la Junta Central Electoral, que tiene en esta semana varias reuniones con el Pleno, donde se van a discutir algunos puntos bastante controversiales, como el conocimiento del informe que rindió una comisión de la Cámara de Diputados que estuvo investigando el origen de la crisis que se produjo allí entre los miembros de la Junta Central Electoral. Ojalá que encuentre un espacio para darle una oportuna respuesta a los miembros de las iglesias evangélicas de nuestro país. Amigos, esas son las noticias más destacadas de este día. Le agradezco mucho la confianza y que pasen todos muy buenos días.